¿Dónde está el tirador? La voz del teniente Jake Morrison crepitó a través de las comunicaciones mientras otra ronda partía el aire húmedo colombiano, dejando caer a su hombre de punta detrás de un tronco caído. El equipo de la Unidad de Guerra Naval Especial, FGNE, estaba clavado en el suelo, 4 operadores ya heridos en 10 minutos. Su ruta de extracción cortada por una muerte invisible que llegaba sin advertencia, sin misericordia. En la maleza a 50 metros detrás de ellos, la especialista Rachel Cooper se presionaba más profundo en el barro, su uniforme de intérprete empapado de sudor y lluvia. Sus dedos encontraron los contornos familiares del Remington 700 oculto en su mochila. El rifle que había mantenido escondido durante 2 semanas de puro infierno. Durante 14 días, estos hombres habían convertido su vida en una pesadilla. El mismo Morrison le había empujado la cara en su bandeja de comida apenas ayer, declarando que las mujeres débiles no tenían lugar en zonas de combate. La habían llamado Barbie, princesa responsabilidad, la habían encerrado en contenedores de transporte bajo el sol abrasador, le habían echado agua helada mientras dormía. Otro miembro de la FGNE cayó, agarrándose el hombro mientras el carmesí se extendía por su chaleco táctico. La voz de Morrison se elevó casi al pánico, algo que ella nunca había oído del arrogante líder del equipo. Necesito ojos en ese tirador ahora. Alguien deme una posición. El cabello castaño de Rachel, teñido con toques de oro de años bajo soles del Medio Oriente, se pegaba a su cara mientras evaluaba sus opciones. Cada instinto gritaba que los dejara sufrir un poco más. Dejarlos sentir indefensos, aterrorizados, pequeños, exactamente como ellos la habían hecho sentir. Pero el rostro de Mako destelló en su mente. Su prometido en algún lugar de estas selvas, contando con ella para mantener su cobertura el tiempo suficiente para encontrarlo a él y a los otros 11 oficiales de la CIA que habían desaparecido 6 meses atrás. El fuego cruzado se intensificó. Una ronda de francotirador pasó a pulgadas de la cabeza de Morrison, astillando la corteza del árbol detrás de él. En 30 segundos, el equipo estaría inefectivo en combate. En 60, todos estarían muertos. Rachel tomó su decisión, emergiendo del barro como la muerte misma. Si ver a Rachel soportar ese trato brutal mientras tenía el poder de salvar o condenar te impactó tanto como a mí, tómate un momento para dar like y suscribirte. Realmente ayuda a que más gente descubra estas historias de fuerza oculta y elecciones imposibles. Y sí, hay un botón de gracias abajo para esos increíbles supporters que me mantienen en pie. Su apoyo significa que puedo seguir contando historias sobre guerreros que operan en las sombras, cuyas batallas más grandes se libran en silencio. Ahora, de vuelta a Rachel, quien está a punto de romper cada suposición que estos miembros de la FGNE alguna vez hicieron sobre cómo se ve la fuerza real. 2 semanas antes, el C-130 había aterrizado en la base de operaciones avanzada tallada en la selva colombiana, su rampa de carga bajando para revelar al equipo 8 de la FGNE en toda su gloria de machos alfa. Rachel había observado desde la pista mientras ellos bajaban pavoneándose como héroes conquistadores. Músculos ondulando bajo camisetas ajustadas, tatuajes tribales a la vista. Ella había visto su tipo antes. Guerreros de élite que confundían la fuerza física con el poder verdadero. ¿Quién es la chica? El suboficial Brad Stevens había preguntado lo suficientemente alto para que todos oyeran. Sus ojos habían barrido su figura de 1,68 metros, despectivamente, tomando en cuenta sus pantalones tácticos simples, una chaqueta oversized que ocultaba su complexión atlética. Especialista Cooper, el coronel Davidson había respondido desde detrás de ella. La CIA solicitó una intérprete que conoce los dialectos locales. Estará adjunta a su unidad por la duración. Morrison se había girado entonces, todo su 1,90 metros, construido como un linebacker con brazos gruesos como troncos de árbol. Sus ojos azules se habían entrecerrado mientras la miraba de arriba abajo. No cuido muñecas Barbie en zonas de combate, coronel. Esta es una operación de alto riesgo, no un programa de intercambio de idiomas. La decisión ha sido tomada, teniente, Davidson había replicado, aunque algo en su tono sugería que disfrutaba la hostilidad de Morrison. Cooper va donde ustedes van. Ese había sido el día cero.
El día 1 había sido peor. Rachel había intentado sentarse en la mesa del equipo en el comedor, llevando su bandeja de arroz y frijoles con cuidado. Tank. Llamaban a Marcus Tank por su marco masivo. Había bloqueado su camino. Esta mesa es para operadores, princesa, los traductores comen allá. Había señalado una mesa vacía en la esquina. Se supone que me integre con el equipo, ella había dicho en voz baja, manteniendo su voz deliberadamente suave, no amenazante. Era crucial que la vieran como débil, olvidable, el tipo de persona que podría deslizarse a través de sus defensas más tarde cuando importara. Steven se había levantado entonces, chocando deliberadamente su bandeja. El arroz se esparció por el piso, los frijoles salpicando sus botas. Ops. Supongo que mejor lo limpies, cariño. No podemos tener a la ayuda haciendo un desorden. Todo el equipo se había reído. 8 guerreros de élite entrenados para proteger los intereses de América. Reducidos a bullies de patio de escuela. Rachel se había arrodillado para limpiar el desorden, ocultando su rostro para que no vieran que memorizaba cada detalle. Stevens favorecía su rodilla izquierda, probablemente una vieja lesión. El hombro derecho de Tank estaba más bajo que el izquierdo, sugiriendo una dislocación previa. Morrison tenía un tic cuando estaba complacido consigo mismo, tocando su mandíbula de una forma específica. El día 3 había escalado el acoso. Ella había encontrado su bolsa de equipo tirada en el barro fuera de los barracones. Equipo de cámara caro que usaba para documentar costumbres locales, arruinado. Al menos eso es lo que ellos pensaban que era para. En realidad, cada foto que había tomado había mapeado posiciones de francotiradores, registrado rotaciones de guardias, construido una imagen detallada de inteligencia del área. Los accidentes pasan, Morrison había dicho con un encogimiento de hombros cuando ella lo reportó. Tal vez guarda tu stuff en algún lugar más seguro, como de vuelta en Langley, donde perteneces. Pero fue el día 5 el que casi rompió su cobertura. El contenedor de metal había estado sentado bajo el sol del mediodía por horas cuando la empujaron adentro. Hora de endurecer a la princesa. Steven se había reído, deslizando el cerrojo. Unas horas en el calor, o te haces más fuerte o te das cuenta de que deberías irte a casa. La temperatura adentro había subido más allá de los 49 grados centígrados en minutos. Por 6 horas, había estado atrapada en esa caja de metal, usando técnicas de respiración aprendidas durante el entrenamiento SEAR para ralentizar su ritmo cardíaco, conservar oxígeno, manejar el calor aplastante. Había contado segundos, minutos, horas, manteniendo su mente aguda al revisar mentalmente la inteligencia que había reunido. Michael había estado en un lugar como este, se había recordado. Tal vez peor. El pensamiento de su prometido, capturado porque alguien había traicionado toda su red, le dio fuerza. 12 oficiales de la CIA, buenos hombres y mujeres que habían arriesgado todo para luchar contra carteles y terrorismo, vendidos por alguien en quien confiaban, alguien con acceso a los niveles más altos de información clasificada. Cuando finalmente la dejaron salir, ella tropezó, exagerando la debilidad que esperaban ver. El suboficial en jefe Rico Vega había estado allí, el único que mostró un destello de preocupación. ¿Estás bien, Cooper? Ella había asintido, aceptando la botella de agua que le ofreció, mientras mentalmente notaba que Stevens y Yank observaban desde cerca, decepcionados de que no se hubiera roto completamente. Morrison ni siquiera había estado allí. La tortura del calor aparentemente por debajo de su atención personal. Las manos de Rachel encontraron la medicación táctica especializada en su kit médico. Bloqueadores de nervios militares originalmente desarrollados para francotiradores de operaciones especiales lidiando con temblores de combate. Los compuestos inyectables que costaban más que el salario mensual de la mayoría de los soldados podían suprimir movimientos musculares involuntarios por 6 horas, permitiendo tiros de precisión incluso bajo estrés extremo. Se los habían prescrito después de una lesión cerebral traumática en Siria, aunque los doctores de la CIA no sabían que había acumulado extras para misiones como esta. El peso familiar del autoinyector le recordaba cuántas veces había empujado su cuerpo más allá de los límites humanos normales. El día 7 había sido cuando casi lo arruinó todo. Sola en sus cuartos,
un armario de suministros convertido que le habían asignado. Había sacado la fotografía de Michael. Su sonrisa le brillaba desde el papel desgastado. Esos ojos verdes llenos de vida y travesura. «Feliz aniversario, nena», había escrito en la parte de atrás. 5 años desde ese desastre de primera cita. Por 50 más. Ella había estado llorando en silencio cuando Morrison irrumpió sin tocar. Reunión en 5. Oh, ¿qué tenemos aquí? Había arrebatado la foto antes de que pudiera ocultarla. Cooper tiene un novio. Apuesto a que no sabe que su chica está jugando a ser soldado en Colombia. Por favor, devuélvela, ella había susurrado, dejando que la emoción real se filtrara en su voz. Vendía la actuación. La mujer vulnerable, desesperada por un recordatorio de casa. Morrison la había sostenido alta, fuera de su alcance. Tal vez la guarde. Para recordarte que tienes a alguien esperando que probablemente preferiría que estuvieras viva y de vuelta en casa en lugar de jugando a Jane de la Selva. Ella había alcanzado por ella, deliberadamente torpe, y él se había reído antes de lanzársela de vuelta. 5 minutos, Barbie, no llegues tarde. Esa noche, ella había practicado con el Remington en la oscuridad, ensamblándolo y desensamblándolo solo al tacto. Cada componente estaba oculto por separado en su equipo. El cañón disfrazado como equipo de cámara. El culata como un soporte para laptop. El ensamblaje del gatillo esparcido entre equipo de traducción. Recorrió los movimientos en silencio. Memoria muscular de miles de horas de entrenamiento tomando el control. El día 10 había traído el incidente que aún hacía que su mandíbula se apretara. La reunión de la misión estaba en marcha. El coronel Davidson delineando el plan para rescatar a un diplomático capturado de un compuesto de cartel. Ella había estado tomando notas cuando notó el defecto fatal. Disculpe, señor, había dicho suavemente. Esa cresta que domina la zona de aterrizaje proporciona líneas de visión claras para al menos 3 posiciones de tiradores. La habitación se había quedado en silencio. El rostro de Morrison se había enrojecido. ¿Alguien pidió la opinión táctica de la traductora? Solo pensé había golpeado su palma en la mesa. Pensaste mal. Cuando queramos ayuda con idiomas, preguntaremos. Hasta entonces, cierra la boca y haz tu trabajo. Stevens había elegido ese momento para ser útil, accidentalmente derribando su taza de café lleno sobre ella. El líquido caliente se había filtrado a través de su camisa, escaldando la piel. Pero ella se había sentado allí goteando y humillada mientras el equipo se reía. Solo Vega le había pasado una toalla, y aún entonces, lo había hecho sutilmente, no queriendo parecer blando frente a los otros. Espera, ¿notaste cómo Rachel acaba de decir 117, luego fingió toser? Es un número loco de muertes confirmadas para alguien supuestamente solo una traductora. Algo no cuadra aquí. Deja un comentario si lo captaste también. O si alguna vez has tenido gente que te juzgó completamente mal por cómo luces o de dónde vienes. Mientras tanto, Rachel está a punto de enfrentar su peor pesadilla, y los miembros de la FGNE están a punto de aprender por qué nunca debes juzgar un libro por su portada. La inteligencia que había estado reuniendo pintaba un cuadro perturbador. Alguien había estado alimentando información a los carteles por meses, tal vez años. Rutas de patrulla, ubicaciones de casas seguras, incluso detalles personales sobre operadores y sus familias. 12 oficiales de la CIA no habían sido capturados al azar. Habían sido objetivos específicos, agarrados en redadas coordinadas que ocurrieron dentro de horas entre sí a través de 3 países. Michael había estado en Panamá cuando lo tomaron. Su último mensaje, enviado a través de un canal de emergencia, había sido breve. Lo saben, Sal, Davidson sucio. Te amo. Ella había estado en Siria en ese momento proporcionando overwatch para una operación de Fuerza Delta. Para cuando recibió el mensaje y corrió de vuelta, era demasiado tarde. Michael y otros 11 habían desaparecido en la red de sombras del cartel. Vendidos por uno de los suyos. La ISA, Actividad de Apoyo de Inteligencia, la unidad más secreta del ejército, la había contactado en días.
Sabían sobre Ghost 7, el indicativo que había ganado a través de 43 operaciones exitosas a través del Medio Oriente y África. La francotiradora más joven jamás inductada en sus filas, entrenada por el último estudiante del legendario Carlos Adcock. 117 muertes confirmadas, aunque el número real era probablemente más alto. Tiros que habían salvado pelotones enteros, eliminado liderazgo terrorista, protegido diplomáticos y trabajadores de ayuda. Te necesitamos para entrar suave, su manejador había explicado. Davidson está demasiado conectado para un enfoque directo. Juega a la intérprete débil. Acércate a su operación. Encuentra prueba. Ella había aceptado instantáneamente. Por Mako, habría caminado a través del infierno mismo. El día 12 había probado esa resolución. Morrison había estado en forma rara durante el entrenamiento combativo, demostrando agarres y lanzamientos en varios miembros del equipo. Cuando la llamó al tatami, ella sabía que sería malo. Veamos si la princesa puede manejarse, había anunciado a la multitud reunida. Sin advertencia, había agarrado su collar y la había volteado sobre su espalda, sacando el aire de sus pulmones. Mientras luchaba por respirar, él se había inclinado cerca. Esto es lo que pasa en el mundo real, Cooper. Los hombres malos no les importa que seas pequeña o débil o mujer. Te lastimarán solo por diversión. Había transicionado a una barra de brazo, aplicando presión justo antes de la lesión. ¿Sientes eso? Eso es tu debilidad. Por eso no perteneces aquí. El equipo había observado, algunos incómodos, pero ninguno interviniendo. Dinámicas de manada en su peor momento. Nadie quería desafiar al alfa. Cuando finalmente la soltó, ella se acurrucó en una bola, exagerando el dolor mientras ocultaba su rostro. No porque estuviera herida. Había soportado mucho peor durante el entrenamiento SEIR. Sino porque el impulso de contraatacar, de mostrarle exactamente lo que podía hacer, había sido casi abrumador. En 3 movimientos, podría haberlo dejado inconsciente. En 5, muerto. Pero la misión requería paciencia. Esa noche, actualizó sus archivos de inteligencia. Los patrones se estaban aclarando. Davidson siempre sabía cuando venían redadas. Siempre tenía excusas para estar en otro lugar cuando las operaciones salían mal. Dinero se había estado moviendo a través de compañías fantasma. Pequeñas cantidades que sumaban millones. Dinero de sangre pagado por vidas americanas. El día 14 había sido el punto de quiebre. Ella había oído accidentalmente charla de radio sugiriendo la ubicación de los oficiales de la CIA capturados. No los detalles, solo lo suficiente para saber que aún estaban vivos, aún retenidos en algún lugar de la selva. Había cometido el error de ser demasiado ansiosa, demasiado obvia en su interés. Morrison lo notó inmediatamente. Espiando comunicaciones clasificadas, Cooper. Su voz había sido peligrosamente baja. Eso es una ofensa de corte marcial. No lo estaba. Solo pasó que oí. Tank Stevens, escolta a nuestra traductora a contención. Parece que necesita otra lección en seguridad operacional. Esta vez había sido peor. Habían elegido el contenedor más pequeño, el que había estado sentado bajo la luz solar directa desde el amanecer. El metal había estado lo suficientemente caliente para quemar la piel al contacto. Mientras la empujaban adentro, Stevens se había reído. Tal vez esta vez aprendas tu lugar. 6 horas, 360 minutos, 21.600 segundos. Los había contado todos usando técnicas de meditación para bajar su temperatura corporal central, para separar su mente del calor aplastante que subió más allá de los 54 grados. En un punto, había alucinado la voz de Mako, diciéndole que aguantara, que él venía por ella. Cuando fue liberada, colapsó genuinamente esta vez. El agotamiento por calor había sido real, peligroso. Vega había estado allí de nuevo, ayudándola al tent médico. Esto va demasiado lejos, había murmurado, pero no lo suficientemente alto para que los otros oyeran. Chang había buscado su bolsa mientras estaba encerrada. Había encontrado los componentes del Remington, pero no los reconoció por lo que eran. ¿Por qué una traductora tiene partes de rifle?
había preguntado a Stevens. Probablemente cosas del mercado negro. Estos contratistas de la CIA son todos sucios, vendiendo equipo por el lado. Habían confiscado algunas piezas pero perdido las cruciales, incluyendo el cañón que había ocultado dentro de lo que parecía una lente de cámara de alta gama. A través de todo, había mantenido su cobertura. La mujer débil, la responsabilidad, la muñeca Barbie jugando a la guerra. Déjalos pensar eso. Déjalos creer sus propias suposiciones mientras reunía inteligencia, mapeaba terreno, identificaba objetivos. Todo llevaba de vuelta a Davidson, pero necesitaba prueba. Sin ella, él se escabulliría y más buenas personas morirían. Los oficiales de la CIA rescatados habían estado proporcionando nueva inteligencia de su cautiverio. A través de debriefs cuidadosos, un cuadro había emergido de las operaciones de sus captores. Los carteles estaban siendo asesorados por el grupo Wagner, mercenarios rusos que se habían expandido a América Latina. Sus francotiradores eran particularmente peligrosos, entrenados por la misma gente que había convertido Chechenia en un campo de muerte, que había perfeccionado la guerra urbana en Siria. El visor del rifle de Rachel contaba con tecnología de imagen térmica de grado militar. Originalmente desarrollada para sistemas de puntería de helicópteros Apache, ahora adaptada para unidades de operaciones especiales en tierra, la óptica avanzada podía detectar firmas de calor a través de follaje denso a 12.200 metros, diferenciando entre temperatura ambiente y calor corporal humano con precisión quirúrgica. Este sistema de 40.000 pesos, usualmente reservado para operadores de nivel 1, convertía la guerra en la selva en una ciencia calculada. Exactamente lo que necesitaba para identificar 5 tiradores ocultos en segundos. Lo había requisado a través de canales traseros usando contactos de sus días en la ISA que le debían favores. La mañana de la emboscada había empezado como cualquier otra. Morrison había sido su yo encantador usual en el desayuno, derribando accidentalmente su bandeja al pasar. Ups, dedos de mantequilla, había dicho con esa sonrisa que ella había aprendido a odiar. Ella había limpiado el desorden sin comentario, notando que el equipo parecía más tenso de lo usual. Estaban planeando algo, alguna operación que no le habían informado. Davidson había estado alrededor más frecuentemente, chequeando con Morrison, revisando planes que no le permitían ver. La misión se lanzó a las 0200 horas. Le habían dicho que se quedara en la base, por supuesto. Esta es una misión de acción directa, Morrison había explicado condescendientemente. No hay necesidad de traducción donde vamos, pero ella los había seguido de todos modos, escabulléndose a través de un hueco en el perímetro que había identificado semanas antes. Su traje guille modificado hecho de vegetación local la había hecho virtualmente invisible mientras paralelaba su movimiento a través de la selva. Los había observado establecer sus posiciones, notado sus campos de fuego, observado su falta de seguridad trasera adecuada. La emboscada, cuando llegó, había sido del libro de texto del grupo Wagner. Múltiples tiradores en posiciones elevadas, campos de fuego entrelazados, rutas de escape preplaneadas. Los de la FGNE habían caminado directo a ella, confiados en su superioridad, inconscientes de que estaban siendo llevados al matadero. 4 operadores abajo en 10 minutos. Morrison gritando por ojos en el tirador. El equipo clavado detrás de cobertura inadecuada. Su ruta de extracción cortada. Y Rachel en el barro, forzada a tomar una elección que explotaría su cobertura y posiblemente comprometería su misión de encontrar a Mako. El Remington se ensambló en sus manos como un viejo amigo volviendo a casa. La memoria muscular tomó el control. Verificar la cámara. Verificar la óptica. Leer el viento. 6 millas por hora. Valor completo cruzando desde el este. Humedad 80% afectando la caída de bala a rangos más largos. 5 objetivos identificados a través del visor térmico. Su calor corporal brillando contra el fondo más fresco de la selva. Esto es el momento en que todo cambia. Morrison está a punto de aprender exactamente a quien ha estado atormentando por 2 semanas. Si conoces a alguien que ha sido subestimado, comparte esto con ellos. Necesitan ver qué pasa después porque Rachel no es solo cualquier francotiradora.
Es algo que estos de la FGNE nunca imaginaron posible. Emergió del barro suavemente, el rifle encontrando su hombro como lo había hecho miles de veces antes. A través del visor, el mundo se estrechó al esencial objetivo: viento, distancia, solución. El primer francotirador Wagner estaba a 787 metros, parcialmente oculto detrás de un árbol caído. Estaba alineando otro tiro en los de la FGNE, confiado en su posición. La respiración de Rachel se ralentizó, su latido cayendo a ese ritmo familiar entre latidos donde el tiempo parecía detenerse. Las cruces se asentaron en el objetivo, contando por deriva de viento y caída de bala. Su dedo encontró el gatillo, comenzando el apretón gentil que enviaría la muerte a través de casi media milla de selva. El rifle retrocedió contra su hombro, el supresor reduciendo el sonido a una tos áspera. Abajo del rango, el visor del francotirador Wagner explotó en una lluvia de vidrio y sangre. Cayó hacia atrás, muerto antes de que su cerebro pudiera procesar qué había pasado. La voz de Morrison crepitó sobre la radio que ella había estado monitoreando. ¿Qué? ¿Quién está disparando? Ella ya estaba ciclando el cerrojo, eyectando el casquillo gastado y cargando una ronda fresca. El segundo objetivo estaba a 834 metros, elevado en un árbol. Estaba buscando por ella ahora, consciente de que las ecuaciones habían cambiado. No lo suficientemente rápido. El segundo tiro lo tomó en el centro de masa. La ronda pesada 338 Lapua Magnum perforando su armadura corporal como papel teshio. Eso es imposible. La voz de Stevens ahora alta con Sock. Esos rangos. El tercer francotirador había cometido el error de moverse, tratando de reubicarse a una mejor posición. El movimiento era muerte en un duelo de francotiradores. 952 metros moviéndose de izquierda a derecha a aproximadamente 3 metros por segundo. Lo llevó perfectamente. La ronda atrapándolo a mitad de paso y girándolo hacia la maleza. 2 objetivos más. Habían descubierto su dirección general ahora. Estaban tratando de acotar su posición con fuego. Rondas crepitaron sobre su cabeza, pero estaban disparando a sombras. Ella ya se había desplazado 20 metros a la derecha, encontrando un nuevo ángulo. 2-7, ¿eres tú? La voz de Vega apenas un susurro. De todos ellos, él había sido el que sospechó. El que notó las pequeñas cosas. La forma en que se sostenía, la competencia inconsciente en sus movimientos, los ojos que veían todo mientras parecían no ver nada. El cuarto tiro fue el más duro. 1113 metros a través de follaje denso. Tenía que enhebrar la ronda a través de un hueco en los árboles no más grande que un plato de cena. El francotirador Wagner era bueno, disciplinado, exponiendo solo lo que tenía que, pero todos cometen errores bajo presión. Se movió ligeramente para obtener un mejor ángulo en los de la FGNE. Y en ese momento expuso 3 pulgadas de su hombro. 3 pulgadas era todo lo que necesitaba. El quinto francotirador trató de correr. Error fatal. A 900 metros, un hombre corriendo podría bien estar parado. La ronda lo atrapó entre los omóplatos, dejándolo caer de cara al piso de la selva. 5 tiros, 5 muertes. Tiempo transcurrido, 43 segundos. La selva cayó en silencio excepto por el zumbido en sus oídos y las llamadas frenéticas de Morrison sobre la radio. Emergió de su posición, colgando el rifle a su espalda. Hora de enfrentar la música. Salió de la maleza 30 metros detrás de la posición de la FGNE. Morrison giró, su arma subiendo antes de que el reconocimiento amaneciera. Su rostro pasó por una serie de expresiones. Shock, incredulidad, ira, confusión, finalmente asentándose en algo como miedo. Cooper. Su voz se quebró ligeramente. ¿Qué? ¿Cómo? Caminó adelante lentamente, no amenazante, aunque mantuvo el rifle visible. Déjalos procesar lo que acababan de ver. Stevens la estaba mirando como si le hubiera crecido una segunda cabeza. La boca de Chang colgaba abierta. Incluso los heridos la miraban con expresiones de asombro mezclado con vergüenza. Especialista Rachel Cooper.
Actividad de apoyo de inteligencia, dijo calmadamente, produciendo su identificación real de un bolsillo oculto. Indicativo Ghost 7. Y antes de que pregunten, sí, he estado operacional todo este tiempo. El rostro de Morrison se enrojeció. Eres un espía. Has estado espiándonos. He estado cazando al topo que vendió a 12 oficiales de la CIA, incluyendo a mi prometido. Dejó que eso se hundiera. Observó sus rostros cambiar mientras procesaban las implicaciones. Cada humillación que me infligieron, cada vez que me encerraron en un contenedor o me empujaron al barro, estaba reuniendo inteligencia. ¿Y saben qué? Lo hicieron fácil. Estaban tan convencidos de que era débil que nunca notaron que documentaba todo. Eso es imposible, murmuró Stevens. Los tiros, esos rangos, 687 metros, 834, 952, 1113, 900 plano. Recitó las distancias de memoria. ¿Quieren que les muestre los cuerpos? Aunque debo advertirles, 338 Lapua no deja mucho para identificar. Vega dio un paso adelante, su expresión ilegible. Eres la que hizo ese tiro en Mosul. 1500 metros objetivo en movimiento a través de una tormenta de arena. El mando dijo que era imposible, pero alguien lo hizo. Salvó un convoy entero. Ella asintió ligeramente. Entre otros, ¿cuántos? La pregunta de Morrison salió estrangulada. Lo miró directamente a los ojos. Confirmados. 117, probables. Añadan otros 30. ¿Pero quién cuenta? El número los golpeó como un golpe físico. La mayoría de los francotiradores pasaban sus carreras enteras con menos de 20 muertes confirmadas. Ella acababa de admitir ser una de las tiradoras de precisión más mortales en la historia militar americana. ¿Por qué? Chang finalmente encontró su voz. ¿Por qué nos dejaste? ¿Por qué fingir? Porque necesitaba acercarme a Davidson. Porque alguien en nuestra estructura de mando vendió a 12 buenas personas por dinero. Porque mi prometido está pudriéndose en una prisión de cartel mientras el traidor camina libre. Su voz se endureció. Porque a veces tienes que jugar a ser débil para atrapar a un depredador. Morrison dio un paso adelante agresivamente, su volumen tratando de intimidar. Aún ahora nos hiciste ver como tontos. No. Su voz era hielo. Ustedes lo hicieron solos. Yo solo los dejé. Él agarró su collar, el mismo movimiento que había usado en la sala de entrenamiento, pero esta vez ella no jugó a la víctima. Su mano subió, atrapando su muñeca y aplicando presión a un clúster de nervios que envió dolor punzante por su brazo. Cayó a una rodilla, jadeando. 2 semanas, dijo en voz baja. 2 semanas de su acoso, su bullying, sus crueldades mezquinas. Podría haberlos detenido en cualquier momento. Podría haberlos matado mientras dormían. En cambio, lo soporté todo por la misión, por Mako, por los otros que dependen de mí. Lo soltó, y él se arrastró hacia atrás, acunando su muñeca. La dinámica de poder había cambiado completamente. La mujer que habían descartado como una responsabilidad ahora se revelaba como algo mucho más peligroso que cualquiera de ellos. Necesitamos movernos, dijo, cambiando de vuelta a modo operacional. Esos tiradores Wagner eran la seguridad externa. La fuerza principal vendrá a investigar. Tenemos tal vez 10 minutos antes de que este lugar se vuelva muy incómodo. ¿Cómo sabes eso? Preguntó Stevens. Sonrió sombríamente. Porque los he estado rastreando por 3 semanas, documentando sus patrones, sus respuestas, sus protocolos de comunicación. Ya saben, todo eso que estaba haciendo mientras me echaban café y me llamaban princesa. Los heridos necesitaban atención inmediata. Se movió entre ellos con eficiencia practicada, aplicando vendajes de presión y torniquetes con manos que habían hecho esto demasiadas veces antes. Los de la FGNE la observaron trabajar, viéndola verdaderamente por primera vez. El compuesto donde retienen a los oficiales de la CIA está a 4 clics al norte, dijo mientras trabajaba. Fuertemente defendido, pero el cambio de turno pasa a las 0600. Esa es nuestra ventana.
¿Nuestra ventana? Morrison encontró su voz de nuevo. ¿Esperas que confiemos en ti después? ¿Después de qué? Después de que salvé sus vidas. Después de que mostré más restricción de la que cualquiera de ustedes merecía. Terminó con el último operador herido y se levantó. No tienen que confiar en mí, pero si quieren vivir la próxima hora, seguirán mi liderazgo. El aftermath requirió que Rachel procesara años de trauma usando rehabilitación psicológica especializada originalmente desarrollada para operativos de inteligencia de cobertura profunda. Estos programas de terapia intensiva combinando tecnología de neurofeedback con reestructuración cognitiva costaban más de $100,000, pero eran esenciales para agentes que habían soportado infiltraciones hostiles extendidas. El tratamiento la ayudaría a separar la misión de los recuerdos. Aunque las cicatrices, tanto físicas como mentales, siempre permanecerían. La selva se presionaba alrededor de ellos mientras se movían al norte, siguiendo el liderazgo de Rachel a través de terreno que había memorizado durante semanas de vigilancia. Morrison cojeaba detrás de ella, su orgullo herido más que su muñeca. Stevens y Yang flanqueaban a los heridos, su usual pavoneo reemplazado por respeto cauteloso. Incluso sus pisadas parecían más quietas, como si finalmente hubieran aprendido el valor del sigilo de alguien que lo había dominado hace mucho. Contacto izquierda, susurró Rachel, cayendo a una rodilla. El equipo se congeló, armas subiendo. A través de la maleza, podían oír voces hablando ruso, acercándose. Patrulla Wagner, respiró. 6 hombres, formación estándar. Pasarán a 40 metros a nuestro este si nos mantenemos. ¿Cómo puedes saber eso? Siseó Morrison. Ella no respondió, solo levantó un puño cerrado por silencio. Las voces crecieron más altas, botas crujiendo a través de hojas muertas. Uno de los operadores heridos sofocó un gemido, y Yang rápidamente cubrió su boca. El sudor perló rostros mientras la patrulla se acercaba a su punto más cercano. Luego gradualmente los sonidos se desvanecieron mientras los rusos continuaban su ruta. Rachel esperó un minuto completo antes de moverse de nuevo, llevándolos a través de un lecho de arroyo que enmascararía sus huellas. «¿Has hecho esto antes?», observó Vega en voz baja. No era una pregunta. Provincia Helmand 2018, replicó. Extraje un activo comprometido debajo las narices de los talibanes. Tomó 3 días moviéndonos así, pero salimos. Alcanzaron un punto de observación dominando el compuesto. Mientras el amanecer comenzaba a romper a través del dosel, Rachel sacó equipo que los de la FGNE no habían notado que llevaba, un visor de localización que cuesta más que la mayoría de los autos. Binoculares de rango, una tableta mostrando imagen térmica de un dron que aparentemente había estado operando remotamente. 12 guardias en el perímetro, reportó, estudiando las feeds. 2 en cada torre, patrullas rodantes cada 15 minutos. Los prisioneros están en el edificio norte, nivel sótano. Cuento 11 firmas de calor. ¿11? Repitió Morrison. Dijiste que 12 oficiales fueron tomados. Su mandíbula se apretó. Sé lo que dije. Sacó un HK-4 suprimido, chequeando el cargador antes de entregar a Morrison su tableta. Coordinarás desde aquí. Voy sola. Como el infierno, protestó. Esta es una operación de FGNE ahora. Esta es mi operación. Lo cortó. Lo ha sido por 6 meses. ¿Quieren ayudar? Mantengan Overwatch y señalen amenazas. Traten de no hacer que nadie más sea disparado. Antes de que pudiera argumentar más, se había ido, fundiéndose en las sombras de la selva. Los de la FGNE observaron a través de visores mientras se acercaba al compuesto, moviéndose con una gracia fluida que hacía que sus propias técnicas de infiltración parecieran torpes. Alcanzó la cerca perimetral y produjo cortadores de alambre, creando una apertura tan suavemente que el guardia más cercano nunca lo notó. Jesús, murmuró Stevens. Es como humo. Dentro del compuesto, Rachel se movió de sombra a sombra, cronometrando sus movimientos a los patrones de guardias que había memorizado. Un centinela dobló una esquina directamente en su camino.
Antes de que pudiera reaccionar, su cuchillo estaba en su garganta, su otra mano atrapando su rifle antes de que pudiera repiquetear al suelo. Bajó el cuerpo en silencio, arrastrándolo a la oscuridad. Tango abajo, reportó Vega innecesariamente. Todos podían verlo a través de sus ópticas. Alcanzó el edificio norte, pasando un candado electrónico con herramientas sacadas de su chaleco. La puerta se abrió en silencio, revelando una escalera descendiendo a la oscuridad. Cambió a visión nocturna, descendiendo al sótano donde los oficiales de inteligencia capturados de América esperaban salvación o muerte. La primera celda contenía 2 oficiales, ambos mostrando signos de tortura, pero vivos. Abrió el candado con facilidad practicada, presionando un dedo en sus labios cuando empezaron a hablar. Celda por celda, los liberó, reuniendo al grupo en el corredor. 11 rostros la miraron con una mezcla de esperanza y confusión. ¿Dónde está Michael Torres?, susurró al oficial senior. Lo movieron hace 3 días, replicó el hombre. Dijo que alguien especial quería conocerlo. Su corazón se hundió, pero empujó la emoción a un lado. Sacar a esta gente primero, encontrar a Michael después. Los llevó de vuelta por las escaleras, chequeando la entrada. El amanecer estaba rompiendo completamente ahora. Cambio de turno acercándose. Ghost Savannah Overbatch, murmuró en su radio. 11 paquetes listos para extracción. Necesito una distracción. Lado sur Morrison's voz volvió. Profesional ahora. Roger. Stevens. Tang. Ilumínenlos. Explosiones sacudieron el perímetro sur mientras los de la FGNE abrieron fuego, atrayendo guardias lejos de la salida norte. Rachel movió a los prisioneros rápidamente, llevándolos a través de la apertura de la cerca y a la selva. Detrás de ellos, el compuesto erupcionó en caos. Alcanzaron el punto de observación mientras los guardias se daban cuenta de que la brecha real había pasado en otro lugar. Morrison ya estaba en la radio llamando por extracción. Helicópteros inbound a una zona de aterrizaje 2 kilómetros este. Rachel se paró aparte, mirando de vuelta al compuesto con una expresión de pérdida que los de la FGNE nunca habían visto antes. Lo encontraremos, dijo Vega en voz baja, moviéndose para pararse a su lado. Ella asintió, no confiando en su voz. Entonces algo captó su ojo. Movimiento en una ventana de torre. Sin pensamiento consciente, el rifle estaba en sus manos, visado a su ojo. El coronel Davidson estaba allí, observando el caos abajo con una expresión de satisfacción que hizo que su sangre se helara. Hijo de un Morrison empezó, pero Rachel ya estaba apretando el gatillo. La ventana explotó, pero Davidson se había movido en el último segundo. Lo vio bucear a un lado, luego desaparecer de vista. Vivo. El traidor que había vendido a su propia gente aún estaba vivo. Muévanse, ordenó, voz áspera. Llamará refuerzos. La marcha a la zona de aterrizaje empujó a los de la FGNE heridos a sus límites. Rachel y los oficiales rescatados se turnaron apoyándolos, el grupo entero moviéndose como una unidad. No más divisiones entre operadores y personal de apoyo. El peligro compartido tenía una forma de borrar jerarquías artificiales. Los helicópteros llegaron exactamente a horario. Black Hawks bajando al claro con artilleros de puerta escaneando por amenazas. Mientras cargaban a los heridos y oficiales rescatados, Morrison agarró el brazo de Rachel. ¿Vienes con nosotros? Ella sacudió la cabeza. Davidson aún allá afuera. Y Michael, es por eso que necesitas respaldo esta vez. Su agarre se apretó. Nos salvaste la vida. Déjanos ayudar a salvar la suya. Por un momento, vaciló. Entonces su teléfono táctico zumbó con un mensaje encriptado. Lo leyó, su rostro palideciendo. ¿Quieres a tu prometido de vuelta? Ven sola. Distrito de Bodegas, Bogotá. Sin trucos. Bulov. Le mostró a Morrison el mensaje. Su expresión se oscureció. Bulov. Comandante del grupo Wagner. Esto es una trampa. Por supuesto que lo es. Cargó su rifle. No significa que no vaya. El vuelo de vuelta a la base fue tenso.
Los oficiales rescatados estaban siendo tratados por médicos, pero Rachel se sentó sola, limpiando sus armas con precisión mecánica. Steven se acercó vacilante, café en mano, una oferta de paz. Lo siento, dijo simplemente. Por todo eras exactamente lo que necesitaba que fueras, lo interrumpió. Distracciones visibles mientras trabajaba en sombras. Su acoso en realidad ayudó a mantener mi cobertura. Aún no lo hace correcto. Lo miró entonces, viéndolo realmente por primera vez. Joven, tratando de probarse, siguiendo el ejemplo de su líder sin cuestionar. No, acordó. No lo hace. Pero tal vez la próxima vez piensen antes de juzgar a alguien basado en apariencia. De vuelta en la base, el caos reinaba. Palabra de la traición de Davidson se había extendido. Policía militar asegurando sus cuartos y confiscando documentos. Pero el coronel mismo había desaparecido, probablemente advertido por contactos en el cartel. Rachel ignoró todo, enfocada en prepararse para lo que venía después. En la armería, seleccionó equipo con deliberación cuidadosa. El rifle que había querido por 2 semanas, ahora completamente ensamblado y calibrado. Una pistola secundaria, supresores, visión nocturna, kit de trauma, herramientas para brecha, para escalar, para matar, todo lo que podría necesitar para recuperar a Mako o morir intentándolo. Morrison la encontró allí, su equipo entero detrás de él. Se habían limpiado, reequipado, parecían listos para la guerra. No vas sola, declaró. Esta no es su pelea. La hiciste nuestra pelea cuando nos salvaste. Dio un paso más cerca. Cuando nos mostraste cómo se ve la fuerza real, hemos sido ejemplos bastante terribles de lo mejor de América. Déjanos empezar a compensarlo. Los estudió. Morrison con su orgullo magullado y humildad recién encontrada. Stevens y Yank luciendo genuinamente avergonzados. Vega parado firme como siempre. Incluso los operadores heridos que deberían haber estado en médico se habían arrastrado aquí. Bullock esperará que venga sola. Entonces seremos tu respaldo invisible de la forma en que tú fuiste el nuestro. La expresión de Morrison era determinada. Nos enseñaste sobre operar en sombras. Hora de ver si aprendimos algo. El distrito de bodegas en Bogotá era un laberinto de acero corrugado y sueños rotos. Rachel se acercó al edificio designado mientras la puesta de sol pintaba el cielo carmesí. Cada sentido alerta por la trampa que sabía que venía. Los de la FGNE estaban allá fuera en algún lugar. Moviendo a posiciones de Overwatch, pero no podía verlos. Bien. Si ella no podía, tampoco los hombres de Volkov. La puerta de la bodega estaba abierta, luz amarilla derramándose como una invitación al infierno. Entró lentamente, rifle listo, escaneando esquinas y pasarelas. El espacio se abrió a un piso de matanza. Sin cobertura. Múltiples posiciones elevadas para tiradores. Configuración de emboscada clásica. Ghost 7, una voz llamó desde las sombras. Acento ruso. Cultivado, divertido. La legendaria francotiradora femenina. He estudiado tu trabajo. Artístico realmente. Ese tiro en Alepo especialmente. Enhebrando entre 2 edificios en una tormenta de arena. Magnífico. Volkov salió a la luz. 1,93 metros, construido como un luchador, rostro cicatrizado que había visto demasiada violencia y decidido abrazarla. Llevaba equipo táctico pero no armas visibles. Manos extendidas en bienvenida burlona. ¿Dónde está Mako? Directo al negocio. Admiro eso. Gestó hacia una puerta al final lejano. A través de allí, pero primero hablamos sobre qué? Sobre cómo alguien como tú existe. Francotiradoras femeninas. Sí, Rusia tiene historia con esto. Pero americanos las esconden. Pretenden que no existen. Sin embargo, aquí estás con más muertes confirmadas que cualquiera de mis hombres. Comenzó a circundarla lentamente. Únete a nosotros. Wagner paga mejor que la CIA. Sin política, solo ganancia. No interesada. No. Incluso cuando tu propio país te traiciona, Davidson te vendió por dinero.
Pero al menos fue honesto al respecto. Tu gobierno te envía a morir por ideales que cambian con cada elección. La respuesta aún no. Se encogió de hombros. Lástima. Entonces morirás con tus ideales intactos. El ataque vino de múltiples direcciones a la vez. Operadores Wagner materializándose de posiciones ocultas. Armas rastreando hacia ella. Pero Rachel ya se estaba moviendo, buceando detrás de un pilar de acero mientras balas chispeaban del concreto donde había estado. Su rifle habló una vez, 2 veces, 2 tiradores abajo antes de que hubieran disparado 3 rondas. Rodó izquierda, encontró nueva cobertura, eliminó un tercero que se expuso tratando de flanquear. La bodega erupcionó en tiroteo, pero ella era humo de nuevo, imposible de clavar. Entonces la voz de Morrison en su auricular. Peligro cercano. Baja. Cayó plana mientras los tragaluces explotaban hacia adentro. De la FGNE rapelando rápido a través de las aberturas. Los operadores Wagner enfocados en ella fueron atrapados completamente desprevenidos. La bodega se convirtió en un espacio de batalla tridimensional. Americanos cayendo entre rusos como ángeles vengadores. Volkov retrocedió hacia la puerta que había indicado, y Rachel persiguió. Irrumpió a través para encontrar otra habitación. Esta conteniendo una sola silla con una figura desplomada en ella. Su corazón se detuvo. Michael inconsciente, golpeado pero respirando. Empezó adelante, luego se congeló. Demasiado fácil. Demasiado perfecto. Volkov estaba junto a él, pistola presionada a la sien de Mako. Suelta el rifle. Calculó ángulos, distancias, probabilidades. A 30 pies con un escudo de rehén, incluso ella no podía garantizar la seguridad de Mako. Lentamente, bajó el arma. Patéala lejos. Cumplió, el rifle patinando a través del concreto. Detrás de ella, el tiroteo se estaba muriendo. De la FGNE ganando a través de tácticas superiores y sorpresa. Pero aquí adentro, nada de eso importaba. ¿Sabes qué me fascinó más sobre tu récord?, continuó Volkov conversacionalmente. No las muertes. Cualquiera puede aprender a disparar. Son las elecciones. Los tiros que no tomaste. Las veces que dejaste vivir objetivos porque matarlos dañaría inocentes, tal sentimiento. Se llama humanidad. Debilidad. Se movió ligeramente, dándole un mejor ángulo deliberadamente. Pero debilidad útil. Te hace predecible. Lo vio entonces. La trampa dentro de la trampa. Quería que tomara el tiro. Se había posicionado para hacer lo posible, lo que significaba la puerta detrás de ella explotó hacia adentro. Giró, sacando su arma de mano en un movimiento fluido. Davidson estaba allí, rifle levantado, triunfo en su rostro. El traidor había estado esperando este momento, para que estuviera desarmada, distraída, vulnerable. El tiempo se dilató. El dedo de Davidson apretando el gatillo. Volkov moviéndose para ejecutar a Mako. Su pistola subiendo, sabiendo que solo podía enganchar un objetivo. Salvar a Mako o salvarse. No forma de hacer ambos. El rifle de Morrison habló desde la puerta, la ronda atrapando el centro de masa de Davidson. El coronel tambaleó pero no cayó. Armadura corporal absorbiendo el impacto. La pistola de Rachel ladró 2 veces, ambas rondas golpeando la garganta expuesta de Davidson. Cayó, spray arterial pintando las paredes. Giró de vuelta para encontrar que Bullock se había movido, usando la distracción para aclarar su línea de fuego. Su pistola rastreó hacia ella, y supo con claridad cristalina que no sería lo suficientemente rápida. Así era como terminaba. Salvando a Mako pero muriendo en el proceso. Comercio justo. El tiro fue imposiblemente loud en el espacio cerrado. Rachel sintió la ronda pasar su oreja. Tan cerca que sintió su calor. Detrás de Bullock, un operador Wagner que no había visto colapsó, su arma cayendo de dedos muertos. El comandante ruso giró, sorprendido. Y en ese momento de distracción, Rachel cerró la distancia. Su cuchillo encontró su riñón angulando hacia órganos vitales. Jadeó,
soltando su pistola, manos yendo a la herida mortal. Lo atrapó mientras caía, inclinándose cerca para susurrar en su oreja. Ese tiro en Alepo que admiraste, tenía un observador. Michael Torres, mejor lector de viento en el negocio. Torció la hoja. Deberías haber investigado mejor. Los ojos de Volkov se ampliaron en comprensión antes de vidriarse. Lo dejó caer, corriendo a Michael. Su pulso era débil pero estable, respiración superficial. Vivo. Roto pero vivo. Ra. Su voz era apenas un susurro, ojos abriéndose. ¿Eres tú? Sí, nene. Soy yo. Acunó su cabeza, lágrimas finalmente viniendo. Te tengo. Sabía que vendrías. Les dije. Les dije que Ghost 7 no falla. Morrison apareció a su lado, ya llamando por evacuación médica. Los otros de la FGNE aseguraron la habitación, profesionales ahora. Los vaqueros que la habían atormentado, reemplazados por operadores que habían aprendido duras lecciones sobre suposiciones y respeto. Lo tenemos, dijo Vega gentilmente, ayudándola a pararse mientras médicos irrumpían. Va a lograrlo, asintió, de repente exhausta. 6 meses de preparación, 2 semanas de humillación, 48 horas de combate, todo llevando a este momento. Michael estaba vivo, Davidson muerto. Los 12 oficiales libres. Misión completa. Excepto mientras Morrison lidia con el peso de sus acciones. La historia de la próxima semana presenta una revelación aún más impactante. Una mecánica femenina que resulta ser una ex FGNE. Asegúrate de estar suscrito con notificaciones activadas para captarla. Pero primero, necesitamos ver si Rachel encuentra a Michael vivo. Los helicópteros de evac llegaron en minutos, cargando a Michael y los heridos para transporte inmediato a instalaciones médicas. Rachel se quedó a su lado, sosteniendo su mano mientras médicos trabajaban. Él entraba y salía de conciencia, ocasionalmente apretando de vuelta. Durante el vuelo, Steven se acercó de nuevo. La forma en que te moviste allí, nunca he visto nada igual. Sí, lo has visto, corrigió. Cada vez que descartas a alguien como débil, cada vez que juzgas basado en apariencia, probablemente has pasado por una docena de personas con habilidades similares y nunca lo supiste. Absorbió eso en silencio, la lección calando. En el hospital de la base, Michael fue llevado a cirugía. Rachel finalmente permitió que médicos examinaran sus propias lesiones. Costillas magulladas de un casi impacto, heridas menores de metralla, deshidratación y agotamiento. Nada que no sanara a diferencia de las cicatrices psicológicas carried por todos involucrados. Morrison la encontró en la sala de espera a las 0300 horas, 2 tazas de café en mano. Se sentó a su lado, ofreciendo una. ¿Cómo lo haces?, preguntó en voz baja. Llevar toda esa habilidad, toda esa experiencia, y no dejarla mostrar. Mi abuelo me enseñó que la fuerza verdadera no necesita anunciarse. Solo es. Sorbió el café, agradecida por el calor. Ustedes anuncian porque son inseguros. Yo oculté porque era segura. Podríamos haberte matado con nuestra estupidez, pero no lo hiciste. Y ahora saben mejor. Estuvo quieto por un momento. El equipo quiere ponerte para una estrella de plata por salvarnos. No. Su respuesta fue inmediata. Ghost 7 no existe en registros oficiales. Nunca lo hará. Así es como me mantengo efectiva. Entonces, ¿qué podemos hacer? Se giró para mirarlo directamente. Aprendan, enseñen. Asegúrense de que la próxima soldado femenina que se una a su unidad no enfrente lo que yo hice. Incluso si es solo una cocinera o traductora o mecánica, especialmente entonces. Copiado. El amanecer estaba rompiendo cuando el cirujano finalmente emergió. Michael se recuperaría completamente, aunque tomaría meses de rehabilitación. El alivio golpeó a Rachel como un golpe físico. 2 semanas de tensión finalmente liberándose. No lloró, había usado esas lágrimas ya. Pero algo dentro de ella se aflojó.
Durante los días siguientes, los debriefs revelaron la extensión completa de la traición de Davidson. 3 años vendiendo información, 27 operaciones comprometidas, 43 muertes americanas y aliadas trazadas de vuelta a sus filtraciones. El rastro de dinero llevaba a cuentas en Chipre y Suiza, millones en dinero de sangre que ahora serían congelados y confiscados. Pero más interesante eran los archivos recuperados del compuesto de Volkov, referencias a otros operativos de cobertura profunda, sombras dentro de sombras, una red entera de especialistas que operaban fuera de estructuras militares tradicionales. Ghost 7 era solo una de muchas, parecía. Una semana después, Rachel estaba en la sala de conferencias de la base donde todo había empezado. Los mismos oficiales que la habían descartado ahora la trataban con algo acercándose a O. Lo odiaba tanto como había odiado su derisión. Ambas reacciones perdían el punto enteramente. El general Harrison, volado específicamente para esta reunión, expuso la situación. Con Volkov muerto y Davidson expuesto, hay un vacío de poder en la región. Carteles luchando por territorio. Grupo Wagner retrocediendo. Necesitamos a alguien que entienda las redes, pueda identificar los jugadores. No estoy interesada, dijo Rachel simplemente. Mi misión está completa. Michael está seguro. Terminé. Tu país necesita, mi país necesita tratar mejor a sus guerreros. Todos ellos, no solo los que lucen el papel. Reunió sus pocas pertenencias. La misma mochila maltratada que había ocultado un rifle de francotirador. La misma chaqueta desgastada que había ocultado armadura cerámica. Tengo una boda que planear. Una vida que vivir. Morrison se levantó mientras alcanzaba la puerta. Ghost 7. Pausó pero no se giró. Gracias por las lecciones. Todas ellas. Esta vez se giró, ofreciendo la más ligera sonrisa. De nada. Úsenlas bien. Afuera, Michael esperaba en una silla de ruedas, aún recuperándose pero móvil. Sus ojos se iluminaron cuando la vio, de la misma forma que en su primera cita 5 años atrás cuando lo había vencido en el rango de tiro. Y se había enamorado instantáneamente. ¿Lista para ir a casa? Preguntó más que lista. Mientras se dirigían al estacionamiento, notó a Tank y Stevens corriendo PT con un grupo de nuevos llegados. Soldados femeninas frescas de entrenamiento básico. Asignadas a roles de apoyo. Los dos de la FGNE las trataban con respeto profesional, ofreciendo guía en lugar de burla. Cambio, lento, pero real. 3 semanas después, reportes de noticias mencionaron a un comandante del grupo Wagner encontrado muerto en Venezuela. Tiro de francotirador desde más de 1 kilómetro. El mensaje dejado atrás decía simplemente, Ghost 7 envía saludos. Cuando preguntada, Rachel estaba demostrablemente en casa planeando flores de boda con Mago. La nueva rampa para silla de ruedas que había instalado para su recuperación brillaba en la luz solar. Cámaras de seguridad mostraban que nunca dejó la propiedad. Ghost 7, después de todo, no existía, nunca había, nunca lo haría. Pero en algún lugar en las sombras, la justicia continuaba encontrando a aquellos que se pensaban intocables, silenciosa, precisa, inevitable. Como la muerte misma, llevando el rostro de quien descartaste como inofensivo. La boda fue pequeña, privada. Unos pocos amigos cercanos, familia de Mako, algunos colegas de la CIA que sabían cómo guardar secretos. Morrison envió flores con una nota a la persona más fuerte que conozco, tu distracción anterior. Durante la recepción, Mako la atrajo cerca durante su primer baile, susurrando en su oreja. ¿Sabes que tienen 3 nombres más de los archivos de Bullock? Traidores americanos aún operacionales. Estoy retirada, murmuró de vuelta. Por supuesto que lo estás. La giró gentilmente, Mainfeld de sus lesiones aún sanando. Es por eso que hay un nuevo estuche de rifle en tu taller y por qué has estado estudiando mapas de Honduras. Sonrió, inclinándose en él. Siempre fuiste demasiado observador para tu propio bien. Oya conoce tetera. Bailaron en silencio cómodo, 2 sombras encontrando luz el uno en el otro. Alrededor de ellos, amigos celebraban el amor conquistando la muerte.
El bien triunfando sobre el mal. La historia americana clásica de héroes prevaleciendo. Ninguno de ellos notó el pequeño cuaderno en el bolso de Rachel lleno de nueva inteligencia, nuevos objetivos, nuevas misiones, o la forma en que sus ojos ocasionalmente rastreaban a las ventanas, leyendo ángulos y distancias por puro hábito. Viejos instintos mueren duro. Algunos nunca mueren en absoluto. 6 meses después, un agente corrupto de la DEA en Honduras fue encontrado muerto. Tiro de largo rango a través de una ventana que todos juraban era a prueba de balas. Autoridades locales estaban perplejas. La única evidencia era una carta de juego, el 7 de picas, dejado en la escena. Rachel Cooper, ahora Rachel Torres, estaba demostrablemente en casa durante el incidente, enseñando una clase de autodefensa para mujeres en el centro comunitario local. 14 testigos, footage de seguridad, registros de celular, todos confirmaron su presencia. Ghost 7 permaneció un mito. Una leyenda susurrada en círculos de inteligencia. La francotiradora femenina que no existía no podía existir, pero cuyos tiros de alguna forma seguían encontrando a aquellos que traicionaban la confianza de América. La última escena se desarrolló en su oficina en casa. Michael trabajando en análisis para la CIA. Rachel limpiando una cámara, solo una cámara, nada más. En la pared, una foto de la boda. Morrison y su equipo habían asistido, parados orgullosos en sus uniformes de gala. Ningún rastro de los bullies que una vez habían sido. Nueva Intel entró, dijo Michael casualmente. 3 nombres más de la red de Davidson, todos en territorio nacional. Eso es interesante, replicó, no mirando arriba de su trabajo. Pensé que podrías pensarlo. Estoy retirada. Por supuesto que lo estás. Sonrió, conociéndola mejor que nadie. Solo pensé que deberías saber que uno de ellos dirige un campamento de entrenamiento. Le gusta poner a reclutas femeninas a través de novatadas especiales. Verdadera pieza de trabajo. Su mano se detuvo en la cámara. En el silencio, ambos lo oyeron. El susurro de la muerte, considerando opciones, calculando distancias, planeando tiros. Luego reanudó la limpieza, movimientos suaves y practicados. Retirada, repitió. Pero esa noche, se paró en la ventana, mirando a las estrellas, viendo distancias y ángulos, patrones de viento y caídas de bala. En algún lugar allá afuera, depredadores aún cazaban. Traidores aún vendían secretos. Los débiles aún sufrían a manos de aquellos que confundían crueldad con fuerza. Su reflejo en el vidrio mostraba una mujer pequeña, no notable, olvidable, el tipo de persona que pasarías en la calle sin una segunda mirada. El tipo que podría desaparecer en cualquier multitud, acercarse a cualquier objetivo, tomar cualquier tiro. Michael se unió a ella en la ventana, envolviendo sus brazos alrededor de ella desde atrás. Sabes, apoyaré lo que decidas. Lo sé. Se inclinó de vuelta en su calidez. Pero estoy retirada, oí. Besó la cima de su cabeza. Solo recuerda, el retiro no tiene que ser permanente. A veces el mundo necesita fantasmas. Se giró en sus brazos, mirándolo arriba. Y si no estoy lista para dejar de ser un fantasma, entonces sé un fantasma. Sé la sombra que hace que hombres malvados chequeen sus ventanas por la noche. Sé el susurro que les recuerda que la justicia tiene una memoria larga y un alcance más largo. Tocó su rostro gentilmente. Sé quién eres, no quién trataron de hacerte. 3 meses después, los titulares gritaban sobre una red de tráfico humano expuesta por tips anónimos y tiros de francotirador imposibles. El líder de la red, un ex boina verde que se había vuelto rogue, fue encontrado muerto en su compuesto. Rango, 1500 metros a través de viento pesado. Nadie podía explicar cómo el tirador había incluso encontrado una posición, mucho menos hecho el tiro. Al mismo tiempo, Rachel Torres estaba hospedando una barbacoa para familias militares, asando hamburguesas y jugando con niños. Su risa resonó a través del patio, cálida y genuina. Pero Tank, visitando con su nueva esposa, notó algo. La forma en que los ojos de Rachel rastreaban movimiento, la forma inconsciente en que se posicionaba con líneas de visión claras.
El ligero bulto bajo su camisa suelta que podría haber sido una pistola oculta o podría haber sido nada en absoluto. No dijo nada, solo asintió respetuosamente cuando sus ojos se encontraron. Entendimiento pasó entre ellos. El silencio de profesionales que sabían cuándo no ver lo que habían visto. La historia podría terminar aquí con justicia servida y lecciones aprendidas. Los de la FGNE que habían atormentado a una mujer débil ahora entrenaban a otros a ver más allá de apariencias superficiales. Morrison se había convertido en un defensor de operaciones especiales integradas, citando a una operativa femenina no nombrada que había salvado a todo su equipo. Stevens y Yang dirigían talleres sobre sesgo inconsciente, usando su propio comportamiento vergonzoso como ejemplos de enseñanza. Pero la historia de Ghost 7 nunca termina realmente. Solo va bajo tierra, emergiendo cuando se necesita, desapareciendo cuando el tiro se hace. Un mito, una leyenda, un cuento cautelar sobre subestimar a aquellos que parecen inofensivos. En una cabaña en Montana en la reserva donde había aprendido a disparar, Rachel estaba con el rifle de su abuelo. No el instrumento de precisión moderno que usaba para trabajar, sino el viejo Winchester que él había querido en Vietnam. Estaba enseñando al sobrino de Michael, visitando por vacaciones de verano, los básicos de puntería. ¿Por qué necesito aprender esto, tía Rachel?, preguntó el chico. Todo es electrónico ahora. Se arrodilló a su lado, ajustando su postura. Porque algún día podrías necesitar proteger a alguien que no puede protegerse. Porque la habilidad es libertad y la libertad requiere vigilancia. Pero estás retirada, ¿verdad? Eso es lo que dice el tío Mac. Sonrió. La misma sonrisa que había confundido a Morrison, aterrorizado a Bullock y confortado a Mako. Claro, chico, estoy retirada. Trueno retumbó en la distancia y automáticamente calculó velocidad de viento, presión barométrica, efectos de humedad en balística de largo rango, viejos hábitos, instintos de supervivencia, las cosas que mantenían a los fantasmas vivos en territorio hostil. Esa tarde, mientras empacaban los rifles, el chico preguntó una pregunta más. Tía Rachel, ¿eras realmente una francotiradora? Consideró su respuesta cuidadosamente. La verdad era clasificada, enterrada en archivos negros que no existían oficialmente. Pero la lección, la parte importante, esa podía compartirse. Era alguien que protegía a otros desde las sombras. Alguien que aprendió que la fuerza real no necesita anunciarse. Revolvió su cabello. Recuerda eso cuando la gente trate de decirte que puedes o no puedes hacer basado en cómo luces. ¿Cómo te dijeron que no podías ser soldado porque eres chica? Exactamente como eso. Más tarde, después de que el chico estuviera dormido, encontró a Michael en el porche, laptop abierta, analizando reportes de inteligencia. Miró arriba mientras se sentaba a su lado. Nueva situación en Europa del Este, dijo en voz baja. Activos rusos apuntando a nuestra gente. Alguien con capacidad de largo rango podría. Estoy retirada, interrumpió, pero sus ojos ya estaban escaneando su pantalla, memorizando nombres y rostros. Por supuesto que lo estás, cerró la laptop, solo compartiendo las noticias. Se sentaron en silencio cómodo, observando estrellas emergiendo en el cielo de Montana. Cada punto de luz un potencial escondite, cada sombra una posible ruta de aproximación. Los cálculos nunca paraban. Incluso en retiro, especialmente en retiro, su teléfono zumbó. Número desconocido, mensaje encriptado. No necesitaba leerlo para saber qué decía. En algún lugar un depredador había emergido. En algún lugar los débiles necesitaban protección. En algún lugar un tiro necesitaba hacerse que solo Ghost 7 podía hacer. ¿3 días? Preguntó Mako, conociendo sus patrones. Tal vez 4. Depende del clima sobre el Atlántico. Les diré a la gente que estás en esa conferencia de enseñanza en Seattle. Lo besó, saboreando entendimiento y aceptación. Eres demasiado bueno conmigo. Alguien tiene que serlo. Dios sabe que no lo serás contigo misma. Se levantó, ya transicionando de Rachel Torres, esposa suburbana e instructora de armas, a Ghost 7, mano invisible de justicia. La transformación era sutil.
Un enderezamiento de espina, un afilamiento de foco, un frío entrando en ojos castaños cálidos. Mantén la luz del porche encendida, dijo. Siempre lo hago. El auto de alquiler ya esperaba en el borde de la reserva, procurado a través de canales que no existían oficialmente. Adentro, un sobresellado con documentos de viaje, inteligencia de objetivo, fondos operacionales, todo necesitado para hacer que alguien desaparezca permanentemente. Mientras conducía hacia el aeropuerto, pensó en Morrison y su equipo. Habían aprendido su lección, crecido de sus errores. ¿Pero cuántos otros no? ¿Cuántos aún descartaban a los quietos, los pequeños, los diferentes como débiles? Demasiados. Siempre demasiados. Pero es por eso que los fantasmas existían. Para recordar a los crueles que el karma tenía un visor y un dedo firme en el gatillo. Para probar que subestimar a alguien basado en apariencia podía ser el último error que jamás cometas. El avión despegó hacia la oscuridad, llevando a un pasajero que no existía a un país que nunca había visitado para eliminar una amenaza que nunca sería reconocida. Solo otro día en la vida de una francotiradora retirada. De vuelta en Montana, Michael apagó la luz del porche y fue a la cama. En 3 días, tal vez 4, se encendería de nuevo. Rachel vendría a casa, quizás con una pequeña lesión explicada como un accidente de entrenamiento. Reanudarían su vida quieta, su rutina normal, hasta el próximo mensaje, el próximo objetivo, el próximo recordatorio de que algunos soldados nunca dejan verdaderamente el campo de batalla. Solo aprenden a esconderse a plena vista, esperando el momento cuando las sombras necesitan moverse, cuando la justicia necesita entregarse desde 1000 metros de distancia, cuando alguien necesita recordar que los depredadores más mortales a menudo vienen en los paquetes más inesperados. En una instalación de entrenamiento en Carolina del Norte, Morrison informó a un nuevo lote de operadores especiales. En la pared detrás de él, fotos de héroes americanos. Entre ellas, un espacio en blanco etiquetado simplemente Ghost 7 operacional. Esta operativa salvó a todo mi equipo, les dijo. Nunca lo vimos venir porque estábamos demasiado ocupados juzgando apariencias. No cometan nuestro error. En este negocio, la persona más peligrosa en la habitación es a menudo la que nunca sospecharías. Una mano se levantó. Soldado femenina. Construcción pequeña, Diminer quieto. Señor, ¿Ghost 7 realmente existe? Morrison sonrió, recordando barro y humillación y el crepitar de tiros imposibles. ¿Qué piensas, especialista? Consideró cuidadosamente. Pienso que los fantasmas existen cuando los necesitamos. Cuando el mundo olvida que la fuerza viene en muchas formas. Respuesta sobresaliente. Avanzó con la información, pero hizo una nota mental. Algo sobre sus ojos, la forma en que se sostenía, familiar de una forma que no podía colocar. Después de clase, sacó su archivo. Sarah Chen, lingüista, puntajes top y puntería. Recientemente regresada de despliegue en Afganistán, donde francotiradores enemigos habían misteriosamente dejado de ser un problema. Cerró el archivo sin cavar más profundo. Algunos secretos estaban destinados a mantenerse. Algunos fantasmas mejor dejados sin perturbar. Pero se aseguró de que Sarah Chen obtuviera cada oportunidad, cada SWAT de entrenamiento, cada chance para probarse. Porque había aprendido de la forma dura que nunca sabes cuando los quietos podrían salvar tu vida. El ciclo continuaba. Nuevos fantasmas surgiendo mientras viejos se desvanecían. Cada generación aprendiendo lo que Rachel siempre había sabido. Que el poder verdadero no se anuncia con tamaño o fuerza o pavoneo. Susurra desde las sombras, habla a través de acciones y deja solo preguntas en su estela. Preguntas como, ¿quién hizo ese tiro imposible? ¿Cómo sabían dónde estar? ¿Por qué hombres malvados de repente temen ventanas en espacios abiertos? Las respuestas eran clasificadas, enterradas, negadas. Pero en algún lugar, en una cabaña en Montana o una casa segura en Praga o una base avanzada en África, una mujer limpiaba un rifle y sonreía. Porque fantasmas, fantasmas reales, nunca mueren. Solo recargan y esperan el próximo objetivo. Los monstruos crean sus propios cazadores, le dijo a Morrison una vez.
Se había convertido en su firma, las palabras encontradas en escenas alrededor del mundo donde lo imposible se volvía posible y depredadores se volvían presa. En Praga, tallado en la pared donde un traficante de armas que vendía a terroristas tomó su último aliento. En Bangkok, escrito en script elegante en papel de arroz dejado junto al cuerpo de un traficante humano. En Ciudad de México, pintado con spray en concreto donde líderes de cartel que torturaban inocentes encontraban su fin. La frase se extendió a través de redes de inteligencia como fuego salvaje, una tarjeta de visita que hacía que criminales endurecidos chequearan sus ventanas obsesivamente. Algunos contrataban seguridad adicional. Otros se movían bajo tierra, cambiando ubicaciones nocturnamente. Nada de eso importaba. Los tiros aún los encontraban a través de lluvia, a través de vidrio a prueba de balas, a través de ángulos imposibles que la física decía no deberían funcionar. Analistas de la CIA crearon archivos enteros tratando de decodificar el patrón para predecir dónde Ghost 7 golpearía después. Fallaban cada vez porque Rachel no elegía objetivos basado en geografía o política o incluso severidad de crímenes. Los elegía basado en un criterio simple. Aquellos que creaban monstruos a través de su crueldad encontrarían al cazador que habían forjado. La ironía era perfecta, poética incluso. Cada atormentador, cada depredador, cada persona poderosa que aplastaba a los débiles, todos creaban su propio final, un tiro paciente a la vez.